Que sean para ti, Señor. Bendecimos su vida, tú estás con él, Padre. Háblanos, Señor, así como hablabas a tu pueblo a través de tus siervos. Hoy te rogamos que nos hables a través de él, Señor, y que tu palabra quede grabada, Señor, en lo más profundo de nuestros corazones, Padre. Anhelamos y necesitamos escucharte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al que vive. Bueno, vamos a pasar a la palabra de Dios. Hoy, amados hermanos, la palabra del Señor se llama discípulos. ¿Cómo se llama? Discípulos. ¿Y cuántos discípulos hay aquí? Amén. Gloria al Señor. Hay dos tipos de gente que caminan en esta tierra, amados hermanos. Aquellos que se sienten, ¿verdad?, ofendidos, que en este tiempo, amados hermanos, van por el mundo sin saber su valor en Cristo Jesús y sintiéndose despreciados, débiles, tontos, amados hermanos, y por otro lado aquellos que asimismo se han colocado en un lugar de alta posición. Hay estos dos tipos de personas que nos podemos encontrar, ¿verdad?, allá afuera. Aquellos, incluso tú que vas a la escuela, ¿no?, o tú que estás en un trabajo, hay gente que le cargan la mano, le hacen bullying, ¿verdad? Y ellos, el problema es que se lo han creído. Y hay gente que se ha puesto en una posición alta. Pero sabemos, amados hermanos, que ambos fueron hechos por Dios y ambos, amados hermanos, necesitan de Dios. No porque se constituyan en una altura, en una forma, amados hermanos, quiere decir que estén haciendo la voluntad de Dios y que a Dios le agrade lo que hace. Ahora, ambos habitamos en este mundo donde cada cual camina con sus propios prejuicios, ¿verdad? Sí. A ver, pero vamos a ver qué dice Jesús en 1 Corintios capítulo 1, por favor. 1 Corintios capítulo 1. ¿Cuántos discípulos hay aquí? Amén. Gloria al Señor. 1 Corintios capítulo 1. Vamos a ver el Nuevo Testamento. Hoy vamos a hablar de los discípulos del Señor, pero uno que me llamó muy poderosamente la atención y que se me metió en lo más profundo de mi corazón, amados hermanos, es el discípulo llamado Natanael. 1 Corintios capítulo 1. Dice la palabra del Señor en el verso 27 al 29. Está después de Romanos, 1 Corintios. Dice 27 al 29. Sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén. ¿Qué dice Jesús acerca, amados hermanos, otra vez? En la Biblia Dios habla acerca, amados hermanos, en el verso 27 dice: y es que para avergonzar a los sabios Dios ha escogido a los que el mundo tiene por tontos. Otra vez, en la versión Dios habla hoy. Y es que para avergonzar a los sabios Dios ha escogido a los que el mundo tiene, ¿por qué? Por tontos. O sea, no tienen ningún valor, no tienen ningún talento para el mundo, ¿sí? Y para avergonzar a los fuertes ha escogido a los que el mundo tiene por débiles, ¿sí? Y para avergonzar a los fuertes ha escogido a los que el mundo tiene, ¿por qué? Por débiles. Dice en el 28, en la versión Dios habla hoy: Dios ha escogido a la gente despreciada y sin importancia de este mundo, es decir, a los que no son nada, para anular a los que son algo. Y en el 29 dice: así nadie podrá presumir delante de Dios. ¿Quién? Nadie. Amados hermanos, vamos a ver hoy esta hermosa palabra, ¿sí? Dile a tu hermano: eres valioso para Jesús. Dile a tu hermano: eres valioso para Jesús.
Ahora, aquí algo bien importante. Si Él nos escogió siendo nada y sin merecerlo, ¿por qué nosotros deberíamos hacer acepción de personas? Si Él, tú y yo no siendo nada, ¿sí? ¿Por qué nos escogió, amados hermanos, a nosotros y nosotros hacemos acepción de las demás personas? ¿Cuántos sabemos que nosotros somos el cuerpo de Cristo? Nuestra mano, mi mano no puede despreciar esta mano, ¿sí o no? Esta mano se duele y ¿qué hace esta mano? La soba, ¿no es cierto? ¿Sí o no? La soba. Si se hace una cortada, una herida, ¿qué hace esta mano? La cura, ¿sí o no es cierto? Si se lastima tu pie, tus dos manos lo sana, lo cura, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, amados hermanos, cuando nosotros hacemos acepción de personas, estamos dando a entender que no somos verdaderamente los discípulos del Señor, ¿sí? Que verdaderamente no somos discípulos del Señor. Ahora, no deberíamos menospreciar a nadie, tampoco menoscabar el valor de los hijos de Dios. ¿Qué significa menoscabar? Reducir a algo, reducir más bien a nada lo que es algo, ¿sí? Quitarle lo valioso que él o ella pueda tener, haciéndolo ¿qué? Nada. Eso es menoscabar, ¿sí? Haciéndolo menos, gloria al Señor. Lo busqué y menoscabar, amados hermanos, es disminuir algo, quitándole una parte, entrecortarlo, reducirlo, detener y deslustrar algo, ¿sí? Menoscabar. Entonces nosotros, amados hermanos, hemos sido llamados para ser discípulos del Señor, ¿de acuerdo? Ahora, algo bien importante, ¿sí? Que tú y yo tenemos que aprender para ser verdaderos discípulos de Jesús. Tenemos que abandonar nuestros propios prejuicios. No debemos mirar lo superficial. ¿Cuántos de nosotros miramos lo superficial? Ahí te va. Hace apenas unos días, amados hermanos, se llevó a cabo un congreso de Iglesias Unidas. En ese congreso asistieron, en este caso asistió el esposo de Yuri, en este caso asistieron pastores de renombre. Contrataron el servicio de un castillo. Es un castillo en el Ajusco, amados, un salón enorme, bonito, en forma de castillo. Pero aquí, amados hermanos, pusieron al pueblo, a todo el pueblo los pusieron, tiene 2 niveles, a todo el pueblo los pusieron abajo, ¿sí? A todos los que venían, iban entrando y si tenían hambre, tenían que comprar talento para alimentarse, ¿no? Y ellos, amados hermanos, en el segundo nivel, hicieron su lugar VIP. O sea, un lugar exclusivamente para pastores, para alguien, amados hermanos de renombre, profetas, apóstoles. Y ellos tenían sus snacks, tenían todo para estar contentos. Pero lo que ellos no sabían, amados hermanos, que los que verdaderamente se estaban alimentando eran los que estaban abajo. ¿Eran los que qué? Los que estaban abajo eran los que verdaderamente se estaban alimentando. Un alimento que el Señor les da por medio de su palabra. Ellos estaban comiendo palabra de Dios. Ellos estaban con sus cositas, amados, aparte, platicando. Amados, gente importante, digámoslo así. Pero algo que yo he entendido, amados hermanos, y se los quiero compartir. Cuando nosotros empezamos allá la construcción del templo, de la casa de oración, una vez estábamos ensayando la alabanza. Y en ese momento nada más teníamos lo que es el altar y 2 cuadros, amados hermanos. Sí, los que han ido saben a qué me refiero, ¿no? Habían 2 cuadros, amados hermanos, ya de cemento. Y lo demás era tierra, era pasto. Y resulta que desde la entrada se paró un hombre como de una estatura de 1.80, elegante, un señor ya canoso, pero su barba bien arreglada, de traje hermoso, oliendo perfume caro, especial, dicen por ahí, especial. Ese varón era especial. Y cuando escucha la alabanza se asoma. Y con el porte que traía, agarra y se mete. Y va caminando, amados hermanos. Cuando lo vimos, como que nosotros nos sentimos chiquitos, ¿no? Porque venía, o sea, imponía. Pero cuando pone un pie en el piso, amados hermanos, pasando el pasto,
cae de rodillas. Cae de rodillas y dice: aquí está el Señor. No se pudo parar. Dejamos de ensayar, lo fuimos y lo levantamos los que estábamos, lo sentamos en una silla y él se quedó impresionado. Pero aquí hay algo que yo te quiero platicar de este varón, amados. Él era un licenciado, pero de esos licenciados importantes, ya era importante, ¿sí? Y resulta, amados hermanos, que me dice: oye, pastor, porque de veras, me dice: oye, pastor, te invito a mi congregación. Te invito a mi congregación. Y esa vez, amados hermanos, yo invité a un hermano que estaba ahí conmigo. Le digo: oye, hermano, me invitan a una congregación, a un pastor. Vamos. Me dice: sí. Y llegamos, amados hermanos. En ese tiempo pues iba conmigo Sara, iba a Galilea. Y resulta que cuando llegamos, amados hermanos, al lugar, allá por ya no recuerdo bien el lugar, pero resulta que llegamos y me dice: pastor, ayúdame a bajar todas las ollas, ¿no, pastor? Porque ya va a empezar el servicio y no hemos terminado. Y yo dije: bueno, pues sí, pues vine a trabajar, ¿no? Y entre todos, amados, nosotros pusimos y fuimos por las ollas. Sí, mi familia, yo y el hermano. Fuimos y trajimos las ollas. Y después me dice: bueno, pastor, pues ya que estás aquí aprovechando, dice, ¿por qué no te subas y oras en el altar? Y digo: claro que sí, pues a eso vine, ¿no? Y le digo a mi hermano, el que iba conmigo, le digo: oye, mi hermano, tú primero. Sí. Y se sube y empieza el hermano en el nombre de Jesús, bla, bla, bla. Y 10 minutos él y ya termina y me queda viendo y ahí voy. Y también me subo. Y amados, cuando terminamos de orar, porque él no se bajó, también estaba levantando ya la voz pero sin micrófono, todos de traje, de puros así presentables, calladitos nos observaban. Y yo así siempre ando, ¿no? Y ellos calladitos, hermano, calladitos. Y el pastor abajo del altar, hagan de cuenta así. Pero impresionado, yo dije: ya, pues ¿qué les pasó, no? Amados hermanos, pues resulta que después de eso, cuando bajo del altar, me dice: oye, pastor, Dios está contigo, pues gracias a Dios. Bueno, para no hacerte otra larga, después, amados hermanos, pues Dios nos proveyó con un proyector y ya han visto nuestra pantalla, ¿no? Y resulta y llega ese pastor y me dice: oye, la verdad te vengo a decir esto, yo la verdad te presumo allá en mi casa. Pero fíjense cómo me dijo: te presumo allá en mi casa, pastor. Le digo: sí, ¿por qué? Dice: porque llego con mi mujer y le digo: el pastor del reclusorio no es posible, está bien jodido. Dice: está bien jodido. Así, está bien jodido. Dice: pero ya tiene su proyector y tiene su pantalla, y nosotros que pues tenemos el varo, ¿no tenemos? Así me estaban diciendo, amados hermanos. Y yo digo: Dios mío, ¿cómo nos ven? Amén. ¿Cómo nos miran? Dice: no, dice, llega. Y te digo una cosa, tú eres el que me empuja. Dice: porque estás bien jodido. ¿Y cómo Dios está contigo? Pero sí, o sea, era un hombre que hablaba tal cual era, ¿no? Bueno, ¿qué te quiero decir con esto? Que así, amados hermanos, nos vamos a encontrar ese tipo de gente. Pero hoy vamos a aprender de el hermano Natanael. Antes de ir, vámonos a Proverbios 11, por favor. Gloria al Señor. Esta pregunta yo te quiero hacer: ¿cuántos hemos sido prejuzgados por los hombres o juzgados? Proverbios capítulo 11. ¿Cuántos hemos sido, gloria al Señor, prejuzgados? A lo mejor por nuestra manera de hablar, por nuestra manera de vestir, por la manera en que caminamos, en donde nos congregamos, digámoslo así. Proverbios capítulo 11. Proverbios capítulo 11. Vamos al libro de Proverbios, Salmos, Proverbios 11. Dice la palabra del Señor en el verso 12. Si alguien lo puede leer con voz de trompeta, rápidamente. Proverbios, sí les dije, ¿verdad? 11, verso 12. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo,
mas el prudente calla. ¿Verdad? Dice la palabra del Señor: el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo. Nosotros no despreciamos ni menospreciamos a nadie. Yo me impresiona porque este pastor de verdad así me hablaba y así me decía. Y me puso a trabajar, y me puso a trabajar. Y según era yo su invitado. Pero algo que he aprendido, amados hermanos, dice la palabra del Señor que el que quiera ser grande tiene que servir a todos. Amén. El que quiera ser grande tiene que ¿qué? Servir a todos. Que servir a todos. Y aquí dice otra vez, fíjate, dice: el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo. Dile a tu hermano: tú no careces de entendimiento. ¿Por qué? Porque tú no menosprecias a tu prójimo. Amén. ¿Cuántas veces hemos prejuzgado porque miramos solo la apariencia? Este varón diría que la apariencia, ¿no? Muchos a mí me critican porque yo no traigo traje, porque yo no traigo corbata, porque soy pastor. ¿Cómo es posible que tú no traigas corbata, que no traigas traje? Amados hermanos, yo no me siento a gusto con el traje, no es porque no quiera y no porque no tenga, sino porque no me gusta, ¿sí? Yo me siento así libre. Ahora, también si un día me ven con traje, pues, no es, ay, el pastor ahora sí está traje, o sea, con nada están conformes, aleluya. Bueno, pero aquí es lo que tenemos que entender, amados hermanos. Vámonos a Juan, gloria al Señor. Vámonos al libro de Juan, capítulo 43. Hoy vamos a hablar de un varón que me impresionó, amados hermanos, y me impresionó por cómo el Señor Jesús se refiere de él. Juan, libro de Juan, el Evangelio de Juan. Gloria al Señor. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, verso 43. Dice la palabra del Señor: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Aquí me impresiona esto, amados. Si estás escudriñando la palabra de Dios, te darás cuenta de que Felipe y Natanael eran ¿qué? Estudiosos de la palabra. Ellos tenían ¿qué? El antiguo pacto. Llega el Señor Jesús con Felipe y le dice: ven, sígueme. ¿Y qué hizo Felipe? Inmediatamente lo siguió. Felipe conocía las escrituras. Pero aquí lo que me impresiona, amados hermanos, fíjate, otra vez, el 44. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés. O sea, Natanael, ven, hemos encontrado al Mesías. O sea, quiere decir que Felipe y Natanael, ¿qué? Estudiaban juntos las escrituras. Amén. Eran hombres preparados en las escrituras. ¿Sí? Ahora, fíjate lo que dice. Dice otra vez: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿El hijo de quién? El hijo del carpintero. Imagínate Natanael. Natanael dice: bueno, ¿y habrá algo bueno ahí en Nazaret? Ahí te va. Natanael, amados hermanos, no es que fuera alguien que se sentía alzado. Sí conocía las escrituras, pero no era alguien que menospreciara a Jesús, sino que él, amados hermanos, decía: yo he estudiado las escrituras. ¿Cómo me puedes decir que de Nazaret venga la salvación? ¿Sí me estás entendiendo? O sea, y para todos los que oyeron: ay, ese Natanael, qué malo es, ¿no?
Pero no era ese su corazón. Él era estudioso de las Escrituras. Ahora, ¿cuántos saben que la palabra, sin la alianza del Espíritu, qué? Mata. Amén. Amén. Ahora, fíjate algo bien importante. Dice 46. Natanael le dijo, de Nazaret, ¿puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Wow. Ven y ve. Oye, Felipe, ¿estás hablando de José el carpintero? ¿Estás diciendo que él es el Hijo de Dios? Pero no dice la Escritura que él, Mesías, iba a venir ¿de dónde? ¿De dónde iba a venir el Mesías? De Belén. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Dice en el libro de Isaías. ¿Sí o no? ¿De dónde iba a venir el Mesías? De Belén. Entonces, Natanael no coincidía, pero lo que no sabía Natanael es que Jesucristo nació ¿en dónde? En Belén. Amén. Ahora, la ciudad donde vivía Felipe y Natanael y todos los demás era Betsaida. No era más importante que Nazaret. Era incluso inferior a Nazaret. Nazaret era un lugar de paso de los comerciantes. Pero Betsaida, amados hermanos, no era un lugar poblado o que llamara mucho la atención. ¿Sí me estás entendiendo? Lo que Natanael en ese momento no comprendía, oye Felipe, si tú estamos estudiando y me estás diciendo que viene de Nazaret, algo bueno hay en Nazaret. Si dice la palabra, porque así decimos nosotros, ¿cuántos hemos dicho eso? Si dice la palabra que el Mesías viene de Belén. El Mesías viene de Belén, no viene de Nazaret. Pero lo que no entendía Natanael es que Jesucristo nació en Belén. Amén. Entonces, ¿qué pasa, amados hermanos? Felipe podía ser un recién convertido que inmediatamente comenzó a hablar de Jesús a otros. Es algo impresionante. Esta historia nos deja grandes lecciones a ti y para mí. Felipe como Natanael eran hombres conocedores de las Escrituras. Meditaban en ellos, eran varones que esperaban. ¿A quién? Al Mesías. Ellos estaban esperando al Salvador. Y fíjate algo bien importante, vamos a seguir leyendo. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay ¿qué? Engaño. ¿El Señor podrá decir lo mismo de nosotros? Pregunto, ¿cuántos se menosprecian? ¿Cuántos se menosprecian? El Señor sí dice así de nosotros. ¿Y por qué? No porque no seas pecador, sino porque todos los días estás en la presencia de tu Señor. Papá, pequé. Amén. Papá, hice lo malo. Amén. ¿Sí me estás entendiendo, congregación? Amén. ¿Sí? Eso dijo porque Natanael era un estudioso de las Escrituras y amaba a Dios. ¿Amaba a quién? A Dios. A Dios, así como Felipe. Ellos estaban esperando su redención y lo vieron. Ellos decían, oye Natanael, dice la palabra, a ver, vamos a estudiar. Y ellos se ponían a estudiar y veían en los profetas y sí, habla del Mesías. Habla de aquel que va a venir a salvarnos, a libertarnos. Y ahora Felipe lo encuentra y le dice, ¿qué? Sígueme. Amados, ustedes recuerdan, ya vimos acerca de los rabinos, ¿no es cierto? Cuando los muchachos ya tenían una edad aproximada, dijeras tú, pasaban a la preparatoria, ellos buscaban a su rabino. Ellos escogían a su rabino. Pero les hacían una prueba. O sea, se tenían que aprender de memoria la Torá, se tenían que aprender de memoria todo el Antiguo Testamento. Ahora, el rabino o el maestro les hacía una prueba. Él decidía si valía la pena tenerlos como discípulos. Pedro y todos ellos no pasaron la prueba. No pasaron la prueba todos ellos. ¿Y qué les dijeron? ¿Sabes qué, Pedro? Hijo de Simón. ¿Sí?
vete con tu papá, regresa y vete a pescar, porque para ser un discípulo mío no lo eres. Pero viene Jesús y les dice, ven, sígueme. Ahí te va. Nosotros aparentemente decimos, ¿y qué demás? ¿Pero de dónde salió Jesús? Jesús también tuvo su rabino. No lo registra la palabra, pero todos decían, sí es cierto, es el hijo del carpintero. Pero si te das cuenta, no decían Jesús es el carpintero. Pedro sí era pescador. Aleluya. ¿Sí me estás entendiendo? O sea, Jesús sí tenía su rabino. Y superó a su rabino. Habían en ese tiempo de Jesús, según la historia judía, 3 rabinos importantes, y uno era Gamaliel, y Gamaliel sí está registrado en la palabra del Señor, pero había otro, y dicen que el otro era el rabino del Señor Jesús, no recuerdo ahorita su nombre. ¿Sí? A la edad de 17 años, el Señor tenía 30 años, él era maestro. Pero aquí, los discípulos no escogieron a su maestro, sino que Jesús los escogió. Pedro y todos eran muchachitos de 17 años, 16, 17 años, no eran grandes. No habían pasado la prueba. Entonces, amados hermanos, dice la palabra del Señor que Pablo creció bajo los pies de ¿quién? De Gamaliel, ¿no es cierto? Ese era su rabino, Pablo. Pero aquí algo que me impresiona, ¿no? Que me impresiona. Felipe, amados hermanos, era un recién convertido. Inmediatamente va y le dice a Natanael, oye, lo que tanto hemos estudiado, lo que tanto hemos buscado, ya llegó. Ya llegó nuestro Salvador, ya llegó el Mesías. Ahora, a nuestra vida ha llegado el Salvador, ya llegó el Mesías. Pero ¿cuántos le conocemos? Hemos estado viendo, ¿no?, en predicaciones anteriores. Verdaderamente conocemos a Jesús. Verdaderamente queremos parecernos a Él. ¿Sí? Ahora, ¿qué hizo Felipe? Inmediatamente, ¿qué hizo? Ganó uno para Cristo. ¿Cuántos has ganado para Cristo? ¿Y sabes por qué no los has ganado? ¿Y por qué no los hemos ganado? Porque los juzgamos, los prejuzgamos. Oye, ¿cómo le vamos a ir a decir al marihuano, a la prostituta, que hay un Dios que la puede salvar, que la ama? ¿Cómo le vamos a decir al ladrón, al mentiroso, al fornicario, al adúltero, que hay un Dios que lo está esperando con los brazos abiertos? Vuelvo a repetirte, esta mano cuida de todo el cuerpo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Nosotros tenemos que cuidar de todo el cuerpo. ¿De quién? De nuestros hermanos. ¿Sí me estás entendiendo? Mi hermano se duele, ¿qué tengo que hacer? ¡Ja! Por pecador, ¿no? Por mentiroso, por fornicario, por adulto. ¡Por eso te pasó! Y te digo una cosa, así es el Señor. A ver, ¿qué te va a decir el Señor si pecas? ¡Fuera! ¿No? No, el Señor te va a decir, arrepentidos, que el reino de los cielos se acerca. ¿Se acuerdan de la mujer que fue encontrada en el mismo acto de la fornicación del adulterio? ¿Qué le dijo? Oye, Rabí, llegaron, ¿no? Y sí le decían maestro al Señor Jesús, porque era maestro, el Señor Jesús era maestro y es maestro. Oye, Rabí, ¿tú qué dices acerca de esta? La encontramos en el pleno acto. Y tales mujeres dice la ley de Moisés que deben de morir apedreadas. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Sí? El que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Y dice la palabra del Señor que todos en su conciencia, pues todos somos pecadores. ¿Y qué hicieron? Todos se fueron, se retiraron. Se levantó Jesús y le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno ha quedado, Señor, todos se fueron. Pues ni yo te condeno. Pero ¿ve? ¿Y qué? Y no porque es malo. O sea, amados hermanos, en este momento el Señor Jesús ve a Natanael, pero aquí lo importante,
Fíjate, vamos a seguir leyendo para entender. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Era pecador, mas no había en el engaño. ¿Recuerdan a Job? ¿Recuerdan a Job? ¿Qué decía el Señor? Le decía a Satanás, lo presumía a Job: varón esforzado y valiente, apartado del mal y temeroso de Dios, ¿no es cierto? Amén. ¿Sí o no? Amén. Pero Job tenía pecado. Aleluya. Amén. Pero en Job había pecado. Ahora, aquí dice: aquí un israelita verdadero en quien no hay engaño. Así se expresaba de Natanael. Pero vamos a ver por qué decía eso. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? No. O sea, sí, pero el Señor Jesús le dijo: yo te estaba oyendo. Amén. ¿Quién es Jesús? Dios. Dios. Todopoderoso. ¿Quién es Jesús? Dios. ¿De dónde me conoces? Me estabas pidiendo perdón. Estabas clamándome. Amén. Por eso Natanael, como era conocedor de la palabra, fíjate, respondió Natanael y dijo: ¡Rabí! O sea, maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Nosotros tenemos las Escrituras, amado. ¿Sí? Y Dios habla en nuestra vida. Y muchas veces queremos hacer cosas que nos agradan, pero viene el Espíritu Santo y te dice: ¿qué vas a hacer? ¿Y cuál es tu respuesta? ¡Rabí! Sí, es cierto, Señor, perdóname, ¿qué voy a hacer? Es cierto, Señor, ¿qué voy a hacer? Perdóname, ¿por qué? Porque tú conoces las Escrituras, porque yo conozco las Escrituras, porque somos los hijos de Dios. Natanael, amados hermanos, Natanael era un estudioso de la palabra del Señor, así como tú. Y le dice el Señor: ¿de dónde me conoces? Pues no me estabas hablando. ¿Por qué? Porque, amados, en la antigüedad, todos aquellos que se buscaban la presencia de Dios se ponían bajo un árbol para declarar su pecado. Natanael amaba a Dios, pero el Señor Jesús viene y no solamente, amados hermanos, no solamente le dice: eres un israelita sin engaño, sino que le dice: amados, eres salvo. O sea, amados, vino a salvarlo. Y él dice: verdaderamente eres el Hijo de Dios, porque él sabía que el Hijo de Dios venía ¿qué? A salvar. Hoy nosotros, amados hermanos, somos el cuerpo de Cristo. Somos los discípulos del Señor. Y como tales, amados hermanos, te das cuenta, fíjate, Natanael, dicen los estudiosos, y eso hay que escudriñarlo, dicen los estudiosos, en el libro de los Hechos hablan de Bartolomé, y dicen que Bartolomé es Natanael. ¿Y Bartolomé con quién andaba? Con Pablo. Amén. Era el apóstol también. Y si vamos a escudriñar, dicen los estudiosos, ahí mismo habla de los evangelios de un apóstol llamado Bartolomé, que se refiere a Natanael. Amados, gloria al Señor. ¿Sí está entendiendo? Amén. En el verso 46 descubrimos que Natanael menospreciaba a Nazaret. Se le hizo difícil creer que el hijo de José era ese Jesús a quien con mucha fe ellos esperaban. Se le hizo difícil.
Natanael verdaderamente no era un hombre malo, no era un impío, no. Pero sí, oye Felipe, ¿en dónde dice que viene el Mesías de Nazaret? Pero si escudriñamos, amados, te darás cuenta que se habla de un nazareno, ¿no es cierto? ¿Sí o no? En el antiguo pacto, ¿no es cierto? Ahora, Natanael tuvo que abandonar sus prejuicios para ser discípulo de Jesús. ¿Cuáles prejuicios? Su conocimiento. Tenía mucho conocimiento. Tenía mucho estudio. Se tuvo que deshacer de eso. ¿Qué decía Pablo? ¿Verdad? Todo. Pablo conocía la ley al revés y al derecho. Y Pablo no solamente la conocía, Pablo la aplicaba. Dice, yo soy un fariseo irreprensible. O sea, yo sí cumplo la ley. Y sabemos que ningún hombre puede cumplir la ley. Pero él lo hacía mejor que podía. Por él reconoce, pero la salvación viene por mi Jesús. Y solo por mi Jesús. Y todo lo tomo por basura para alcanzar, ¿qué? Pues la gracia que está en Jesús. No que ya la haya alcanzado, sino que estoy luchando, prosigo la carrera para ver si alcanzo a asirme, decía Pablo, ¿no es cierto? Así nosotros, amados hermanos. ¿Recuerdan a Pedro? ¿Qué le dijo Pedro al Señor cuando lo restauró? Pedro, ¿me amas? ¿Cuál fue la instrucción para Pedro? Cuida mis corderos, apacienta mis ovejas, ¿no es cierto? Las 3 veces. ¿Y qué te dice a ti el Señor? Cuida mis corderos, apacienta mis ovejas, ¿me amas? O sea, a todos nosotros. No dice, acaba con ellos. Pedro decía, Señor, sabes que te amo, pero te fallé. Señor, sabes que te amo, pero te fallé. Dije que no te iba a negar. Dije que la misma muerte iba a ir contigo. No lo logré. Tú sabes que te amo. ¿Por qué se entristeció Pedro? Amado, lo que no entendía Pedro es que el Señor lo estaba restaurando. A veces nosotros, el Señor nos está restaurando y nos está doliendo. Y no lo entendemos. ¿Cómo permites que me pase esto, Señor? Y nos hemos olvidado la palabra que dice el Señor, todo lo que pasa en tu vida es ¿para qué? Para mí. Y no lo hemos entendido. Porque a mí, Señor, soy tu siervo, soy tu hijo, soy tu discípulo. ¿Por qué tengo que pasar por estas vergüenzas, por esta situación? Por esto dice el Señor, que el siervo no es más que el maestro. Si acaso vamos a llegar a la estatura del varón perfecto, Jesús quiere que lleguemos a su estatura. ¿Sí me entiendes? Y dice, y en mi nombre harás cosas mayores que yo. Pero jamás vamos a poder rebasarlo. Amén. Pero sí se deja alcanzar por nosotros. ¿Cómo ves? Es algo que no hemos entendido. En el verso 46 descubrimos que Natanael menospreciaba a Nazaret. ¿Sí? Natanael tuvo que abandonar sus prejuicios para poder ser un discípulo de Jesús. Ser un discípulo de Jesús es dejar a un lado las ideas que separan a la gente unos de otros. ¡Wow! Está para aprendérsela de memoria, ¿no? Ser un discípulo de Jesús es dejar a un lado las ideas que separan a la gente unos de otros. Te vuelvo a repetir, mi mano no puede menospreciar esta mano. Si esta mano se lastima, ¿qué es esta mano? No agarra el cuchillo y se la corta, ¿verdad? Pero pastor, dice la palabra que si tu mano peca, que te la cortes. Que es mejor entrar sin una mano al reino de los cielos, ¿no es cierto? Pero lo que el Señor te está diciendo, retrae tu mano, corta la cosa, córtala al pecado. Amén. Corta tu pie al pecado. ¿Sí?
según los estándares de Natanael, Nazaret era un lugar insignificante como para que de ahí saliera la esperanza de Israel. No es tanto eso, hermanos. No es tanto eso, sino que él era estudioso de la palabra. Y dice, yo no hallo donde dice que de Nazaret vaya a salir el Mesías. Dice la palabra que sale de Belén. ¿Sí me estás entendiendo? Porque Natanael no era un impío. Natanael no era un impío. ¿Sí? Como discípulo de Jesús, no debemos juzgar a las personas ni asignarles un valor dependiendo del lugar donde vive. A veces menospreciamos a la gente, ¿sí o no? Porque tienen una condición humilde, ¿verdad? Y hablo en cuanto a dineros. ¿Sí? Incluso no debemos de juzgar a nadie. Ahí viene el hijo de la prostituta. Ahí viene el hijo de la ramera. Ahí viene el hijo del briago. Ahí viene el hijo del marihuano. Ahí viene el hijo del ladrón. ¿A poco no? Muchos somos dados a eso. Ay, no, su papá es un ladrón. Su papá es un narco. Su papá es un malo. Eso ya no nos corresponde a nosotros. Amén. Sí, de su estatus social, de cuál familia proviene, incluso ni siquiera por las historias más oscuras de su vida. Ese era un asesino, ese era un ladrón, ese era un marihuano, ese era un alcohólico, ese era un fornicario, ese era un adúltero. Nunca debemos de menospreciar a nadie, nunca. Nunca debemos de menospreciar a nadie. Somos los discípulos del Señor. Aleluya. Jesús describe a Natanael como un varón israelita verdadero y sin engaño, porque verdaderamente amaba ¿a quién? A Dios. Por eso el Señor Jesús lo vio bajo el árbol. ¿Por qué? Porque Natanael se encontraba debajo del árbol diciéndole, Padre, pecado. Hice lo malo, Señor. Por eso decía, en él no hay engaño. Porque reconocía su pecado, porque reconocía su maldad. Y iba a la presencia de papá. Amén. Sin embargo, Jesús tuvo que derribar sus favoritismos, bajarlo de su alta posición y la superioridad donde se colocaba. Ahí te va otra vez. Natanael no era que se pusiera por encima de todos, sino que Natanael sí conocía la palabra de Dios. ¿Qué pasa con nosotros? Si nosotros conocemos la palabra de Dios y vienen y nos quieren engañar, claro que vamos a defender el Evangelio. ¿Sí o no? Lo vamos a defender a capa y espada. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Pero cuando nosotros estamos ahí y nos damos cuenta, Dios mío, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estoy contestando? Estoy contestando como todo mundo. Y tú dices que yo conteste como tú. Y amado, dice la palabra del Señor que si alguien te ofende, ¿verdad? Amontones ascuas en su cabeza haciéndole el bien. ¿Cómo le amontonas ascuas de fuego en su cabeza? Haciéndole el bien a la gente que te hace el mal. Aleluya. Y eso es lo difícil que muchos no entendemos. ¿Qué decía Pedro? Agarra y sacó su cuchillo, ¿no? No, con el maestro no te metas, le cortas su orejita a aquel varón. ¿Y qué le dice el Señor Jesús? Que guarda tu espada. Al que a hierro mata, al que a hierro mata, a hierro muere, dice, ¿no? O sea, todo lo que tú siembras vas a cosechar. Y a partir de ahí te podrás dar cuenta de un Pedro que el Señor lo preparó para llegar el día en que le dijeron, niega a Jesús o te matamos. Y dijo Pedro, a mí no me vas a hacer negar a mi Señor. Te vamos a crucificar, crucifica, pero ni me crucifiques de cabeza, al revés. No soy digno de morir como mi Señor. Imagínate qué preparación tuvo Pedro. Juan, amados hermanos, Juan, lo metieron
ahora un caso de aceite hirviendo. Imagínate los dolores, o sea, date cuenta, o sea, se dice fácilmente. Ay, lo metieron estaban haciendo carnitas. Y no murió. ¿Cuánto tiempo tendría Juan sus heridas? El ardor. Pero ¿cuántos saben que Dios es bueno? Amén. A mí me imagino al Espíritu Santo, ¿verdad? Hay enfermos, amados, que caminan, no porque puedan caminar, sino porque el Espíritu Santo está ahí. Y tú y yo somos uno de ellos. Amados, ser discípulos de Jesús tiene un precio. Y ese precio se llama obediencia. ¿Quieres ser un discípulo de Jesús? Te tienes que bajar de tu estatus. ¿Cómo? Ya no eres del que me la hace, me la paga. Ahora eres el que me la hace, se mete con mi Señor, que se arregle con él. Amén. ¿Sí me estás entendiendo, hijo? Sí. Por ello Jesús se revela a Natanael como alguien mucho más grande que sus propias ideas. ¿Y sí? Oye, ¿de dónde me conoces? ¿No estabas hablando conmigo? ¿Te imaginas ahí el Señor Jesús que le diría 2 o 3 palabritas que Natanael le había dicho? ¿No me dijiste, no me acabas de decir esto? Jesús era Dios, amado. Era y es. Amén. Es Dios. En el momento que Jesús le dice a Natanael, cuando estabas debajo de la higuera te vi, Natanael es derribado de su superioridad y reconoce que algo grande vino de Nazaret, el Hijo de Dios. Filipenses 2:3, por favor. Esto es impresionante, Filipenses 2:3. Con este callas la boca a todo el mundo, ¿eh? Este sí te lo deberías de aprender. Filipenses, vamos a ver qué dice Filipenses 2:3. Está después de Corintios, Efesios, Filipenses, capítulo 2, verso 3. Dice la palabra del Señor: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores ¿qué? A él mismo. Otra vez. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Fíjate, qué importante enseñanza, ¿no? O sea, todo lo que hagas, velos a los demás como si fueran mayores que tú. Todo lo que hagas, todo lo que des, todo. O sea, el que quiera ser grande, que sirva a todos. Amén. El que quiera ser grande, que sirva a todos. ¿Sí? Ahora, no debe haber sentido de superioridad en los hijos de Dios. Tampoco deberíamos prejuzgar al prójimo por su nivel económico, cosa que se vive hoy en muchas congregaciones. Santiago 2. Adelante. Santiago 2, 1-5. Dice la palabra del Señor. Dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Así dice. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, también entra un pobre con vestido andrajoso. Y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar. Y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Cuando el Señor habla de pobreza, por lo regular se refiere a pobreza espiritual. ¿Qué quiere decir? Que tú y yo tenemos que tener bien presente
que sin Cristo no somos nada. Esa es la pobreza que habla el Señor. Que todo lo que soy es por Él, y que todo lo que tengo es por Él, y para lo que vivo es por Él. Eso es lo que tenemos que hacer. Mucho menos enjuiciar a nuestros hermanos por los pecados que han cometido. Mateo 1:1. Aleluya. Mateo 1. Hasta el frío se me quitó, ¿no? Mateo 1, del verso 1 al 17. Vamos a leer la genealogía del Señor Jesús, y aquí vamos a entender lo que es misericordia y lo que es gracia de parte de Dios. Dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares a Esrón, Esrón a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nasón, y Nasón a Salmón. Salmón engendró de la ramera Raab a Boz. ¿De quién? De Raab la ramera. Sí, Boz. Boz engendró de Ruth. ¿De quién? De Ruth la ¿qué? La moabita, ¿no es cierto? ¿Sí? Dice la palabra del Señor en el Antiguo Pacto, en el libro del Pentateuco, hablo los 5 primeros libros de la ley, que ninguna moabita iba a entrar jamás. Ningún moabita iba a entrar jamás a la congregación del Señor. Jamás. Pero Ruth, ¿qué le dijo a Noemí? No te voy a dejar. Vive, Yahvé, que no te voy a dejar. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Así me haga el Señor. ¿Te das cuenta? El Señor no hace acepción de personas, lo acabamos de leer en Santiago, ¿no es cierto? Fíjate, ahora, dice, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey más pecador del mundo. ¿Quién? A David. Asesino, mentiroso, adúltero, fornicario. ¡Wow! Pero con un corazón conforme al corazón de Dios. Amén. Fíjate. Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. ¿Cuánto Dios? Fíjate. Salomón engendró a Robán, Robán a Abías, Abías a Asa, Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Usías, Usías engendró a Yotán, Yotán a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés. Manasés fue uno de los reyes más malos que ha existido, de los más malos los reyes. Amón a Josías. También Amón fue malísimo. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiú a Eliakim, Eliakim a Azor engendró a Sadoc a Aquim, y Aquim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, y Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado ¿qué? El Cristo. Amados hermanos, en la genealogía de Jesús observamos y encontramos entre los más conocidos Abraham, Rahab, la ramera, y David, Salomón, personas que cometieron grandes ¿qué? Pecados. Dice la palabra del Señor. ¿Cuántas mujeres tuvo Salomón? 1000. Santo Dios. ¿Cuántas? 1000. 300 esposas, 700 esposas y 300 concubinas. Nada más. Aleluya. Entonces imagínate cuántos hijos ha de haber tenido Salomón. Gloria al Señor. Ahora, por ello la genealogía de Jesús enseña la importancia de la redención y de la gracia. ¿Quién? Rahab la ramera. ¿Era qué? Ramera, y se casó ahí, por ahí andaba la ramera ya con los judíos, ¿no? Y de repente pasa Salmón, tiene nombre de pez, ¿no? Pasa Salmón y dice, ay, qué guapa. Y se casa con Rahab la ramera. Y de ahí nace ¿quién? Vos. Amén. Y después nace Isaí. Y amados hermanos, y así se la lleva. Y de repente aparece Ruth. Y Ruth una moabita. Y ahí vemos la genealogía que el Señor
tiene para haber nacido en la carne. Me dijeron hace rato, bueno, pero el Señor Jesús no nació de la carne. Sí, nació de la carne, porque fue engendrado por el Espíritu Santo y nació de la carne, que era María. ¿De acuerdo? Amén. Dios trabajó a través de las personas que cometieron graves errores y pecados para llevar a cabo su plan de salvación. ¿Sí sabes que eres un plan de salvación? ¿Sí sabes que tú también eres un plan de salvación? Como tú, como yo. Amados, otra vez, mira a tu hermano, ya no te vuelves a menospreciar. No te menosprecies. No te menosprecies. No te menosprecies. ¿Cuánta gente se menosprecia? Y te digo una cosa, el Señor nos mira como a Natanael cuando vamos a la presencia de Él. Un varón, ¿verdad? Dice, un israelita en el cual no hay engaño. Y tú eres un hijo de Dios en el cual no hay engaño. Y los religiosos, los fariseos dirán, ay, ¿de qué estás hablando? Si eres peor que David, si eres peor que todos ellos. Y te digo una cosa, el Señor escudriña tu corazón. Decía el pastor Edgar, hay mucha gente que casi no peca, pero es mala. Casi no pecan, pero son malos. Y no son salvos. ¿En serio? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos creen que por sus obras son salvos. Claro, las obras que hacemos demuestran de quién somos hijos, ¿de acuerdo? Y sabemos que tú y yo no tenemos que pecar, ¿sí? Todos tenemos la capacidad de cambiar y hacer cosas significativas a pesar de nuestros pecados y errores. Otra vez, no importa tu estatus social, no importa los errores que hayas cometido en el pasado, la familia de la cual provienes, lo despreciado que seas por el mundo, el valor que te dan los que te rodean. ¿Cuántos de nosotros nos dan un valor bien inferior? No sirves, eres un tonto. No lo vas a hacer. Amados hermanos. Y dice el Señor, mi hijo amado eres tú. ¿Sí? Ni la historia que tengas que contar, o lo pequeño que seas a tus propios ojos. ¿Cuántos se sienten pequeños a sus propios ojos? No, amado. Todos el Señor los hace grandes en su nombre. Amén. Si nosotros decimos, Rabí, verdaderamente eres el Hijo de Dios, eres nuestro Salvador. Amados hermanos, será una cosa tremenda la que Él hará contigo. Así le dijo a Moisés. Vamos a Éxodo 34:10. Ya vamos a terminar. Éxodo 34:10. Éxodo 34:10 dice la palabra del Señor. Dice, y él contestó, he aquí que yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Yahvé, porque será cosa tremenda la que yo haré. ¿Con quién? Contigo. ¿Con quién? Contigo. ¿Con quién? Contigo. Aleluya. Hechos 10, 34, 35. Hechos 10. Hechos 10, 34, 35. Dice la palabra del Señor. Dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y ¿qué? Y hace justicia. Pedro, amados hermanos, había ido a la casa de Cornelio. Cornelio era, amados hermanos, un hombre importante, ¿sí? Pero no era judío.
Y cuando el Señor, ¿verdad? El Señor le muestra en éxtasis a Cornelio acerca de Pedro, y Pedro es llamado, y también el Señor le muestra y le dice, sabes que van a venir por ti, quiero que vayas. Ahí Pedro se da cuenta, amados hermanos, que la salvación es para todo el mundo. Nosotros podemos pasar gente y podemos decir, ay, ese es bien chismoso, ay, ese es bien mentiroso, ay, ese es esto, ay, ese es el otro. Pero el Señor ha puesto su mirada en ellos. ¿Sí? Ahí te va. Incluso dice la palabra del Señor que de los de afuera, ¿quién se encarga? ¿Quién se encarga de los de afuera? Dios. Dios mismo se encarga con los de afuera. Dijeron de ti, hablaron de ti, no te preocupes, Dios se encarga de ellos. Y dice el Señor, y cuando tú eres obediente, aún a tus enemigos los hago estar en paz contigo. Pero como andamos en el chisme, en el dime y el direte, pues ¿cuándo se va a terminar? No, ya dejar que Dios haga, porque Él lo va a hacer bien, amado. Amén. Tú, ya y yo vamos a guardarnos y vamos a entregarle nuestra vida a Jesús. Amén. ¿Sí? Nosotros también esperamos a Jesús. Él nos va a ayudar en lo que haga falta para ser discípulos fieles. Hemos sido llamados a esforzarnos, a trabajar por predicar un reino de Dios donde todos son valorados y no hay favoritismos. ¿Quiénes? Todos son valorados. Así es que, amados hermanos, yo creo que dice, es recompensa a su fe. Jesús le dijo que vería cosas mayores que cuando le dice a Natanael. Vamos a regresar y ya con eso terminamos. Nuevamente vámonos a Juan 1:50 y con eso terminamos. Juan 1:50. Dice la palabra del Señor. Dice 1:50. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas, ¿qué? Verás. Amados, si abandono los prejuicios, la superioridad, las ideas que tengo en mi mente de mí mismo y decido encontrarme con Jesús y creerle, en recompensa a mi fe, el Señor me revelará cosas mayores acerca de Él mismo y de su gloria. ¿A quién? A todos nosotros. Algo que yo quiero decirte, y te lo voy a decir así en el nombre de Jesús, amados, y es para todos. ¿Qué visión te ha dado el Señor acerca de esta obra? Porque a todos el Señor nos ha enseñado algo. El problema, amados hermanos, es, ¿sabes por qué no estás viendo nada y no te está mostrando nada el Señor? Porque no le crees. ¿Por qué? Porque no le crees. Amados, ahorita por ejemplo, ¿qué vemos? Ya somos más poquitos, ¿verdad? Pasó algo, pero te digo una cosa, el Señor limpia sus lugares. Ahora nosotros lo que tenemos que hacer es rogar por todos aquellos que estaban aquí, ¿sí? Y no los menospreciamos, que Dios los guarde, que Dios los bendiga, los ayude. Pero cuando nosotros guardemos silencio verdaderamente, vamos a encontrar el respaldo de Dios en todo lo que hagamos. ¿De acuerdo? Entonces ya esa es la invitación, amados, que todos nosotros tenemos visión de parte de Dios, pero el problema, por lo que oímos, por lo que dicen, por lo que vemos, hemos dejado estancada la obra del Señor. Y cuando la obra del Señor, yo decía, Señor, está bien pesada tu obra, y me dice, Señor, ¿por qué la cargas? ¿Y por qué tú cargas mi obra? ¿Qué me estaba diciendo? ¿No tienes fe? Amén. Amén. ¿No tienes fe o qué pasa? ¿Sí? O sea, amados hermanos, la obra es de Dios. Decía Gamaliel mismo, ¿no es cierto? Gamaliel decía, y se levantó tal Jehú y hizo. Si es de Dios va a permanecer. Amén. Amén. Ahora, yo quiero que sepas algo, y eso es bien importante. Tú sí eres de Dios, por eso has permanecido.
todas las pérdidas que hemos tenido y todas las situaciones difíciles que hemos tenido, aún con todo y eso veremos su gloria. Amén. Pero ¿cuántos le creemos que Él está con nosotros? Amén. Por ahí dijeron, ya son bien poquitos. Ahí está el Señor. Y dice el Señor que donde dos o más están en su nombre, Él está en medio, ¿no es cierto? Amén. Así es que en lo carnal sí dice uno, ay, sí, ya estamos bien. Lo que es el diablo que está amenazando, ¿no? ¿Cuántos vamos a permanecer? Ahora, si tú pones tu mirada en el Señor, amado, así te lo digo en el nombre de Jesús, se van a levantar muchas cosas más y difíciles. La obra del Señor es lo más difícil que podemos vivir tú y yo, pero también veremos su respaldo y veremos su gloria. Amén. Dice la palabra del Señor, no temas a aquellos que matan el cuerpo, porque sí nos pueden matar, ¿sí? Pero dice el Señor, teme más bien a aquel que tiene poder para arrojarte al infierno. Sí nos pueden matar, amado, ¿pero qué? Que nos maten si nuestra vida es de Jesús, para nosotros es vida. Amén. Así es que, amados hermanos, la visión del Señor está sobre esta casa. Hablo de ti, porque tú eres la casa del Señor. Tú eres el templo del Espíritu Santo. Y el Señor te da misión y te muestra qué tienes que hacer. Que tú has dejado de hacerlo, ese ya es problema tuyo. Decía mi pastor, si ya no les diga que se levanten, no, yo no les digo que se levanten, yo les digo, acérquense a Dios. Acérquense a Dios y vean. O sea, cuando el Señor te muestra algo, alguna deficiencia en la casa de oración, es porque te está diciendo, ponlo tú, hazlo tú, tráelo tú, dalo tú. Amén. Si tú ves deficiencias, esas deficiencias el Señor te las permite ver para que tú las resuelvas. Aleluya. Amén. Así es que, gloria al Señor. Amados, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Dios. El Señor está en este lugar. ¿Cuántos decimos amén? Padre, yo quiero darte gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor. Hemos aprendido, Señor, que tú todo lo sabes, tú todo lo conoces. Eres el que escudriña los corazones. Cuando hablas de varones esforzados, valientes, hombres sin engaño, son esas personas que son pecadores, Señor, pero que reconocen su pecado, se apartan de él y buscan vivir para agradarte, Padre, aunque mañana van a seguir pecando. Son transparentes ante ti. Y Señor, Pablo decía, ¿quién me quitará de este cuerpo de muerte? Porque lo que no quiero hacer, eso hago. Y no es que nos justifiquemos, claro que no. Y no debemos justificarnos, sino arrepentirnos y venir a su hermosa presencia, dándole gloria y honra, pues Él es digno, Él es fiel. Vamos a ponernos de pie. Padre, aquí está tu iglesia, en tu congregación. Guárdalos de todo mal. Fortalécelos, Padre. Ninguna arma forjada va a prosperar, dices tú. Ninguna arma forjada va a prosperar. Por un camino vendrán nuestros enemigos y por 7 huirán de nosotros. Gracias te doy por manifestar tu gloria, tu poder. En el nombre de Jesús, abre ventanas de bendición en la vida de todos y cada uno de estos pequeños. Dale la sanidad, Señor, a todas y cada una de sus necesidades. Guárdalos de todo mal, Padre. Guarda sus vidas de todo mal. Prospéralos, bendícelos, que tiendan sus estacas, Señor. Y en este momento, toda enfermedad, toda maldición generacional, todo enojo, toda tristeza, toda angustia, en el nombre de Jesús, se va afuera. Nada ni nadie podrá hacernos frente, Padre. Porque tú eres el que pelea las batallas. Tú eres el gran Dios, el Todopoderoso, el que todo lo puede, el que todo lo sabe, el que para él no hay nada imposible. Gracias te damos.
Gracias, Jesús. Allá va tu congregación, Señor. Llévalos también, Padre. Guárdalos de todo mal, Señor. Protégelos saliendo de este lugar. Duerman, descansan bien, pues tú sustentas su sueño. Señor, fuerza a la vida de todos y cada uno de ellos. Fortaleza, Padre.